Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día, una excelente semana. Vamos a ver lo que será la explicación de esta semana para la actividad que tenemos en filosofía, que estamos en el proyecto 6, mensual 6, y en el tema que está abarcando este proyecto mensual es la pluriculturalidad y la megadiversidad. Entonces, hoy en filosofía vamos a ver un tema que indirectamente también tiene que ver relacionado con este tema, que es la colonización. ¿Okay? Está relacionado con la ficha, con la página 20, y ustedes van a encontrar una lectura que habla sobre la colonización. ¿Sí? Entonces vamos viendo, ¿ok? Entonces, esto de aquí es lo mismo que ustedes tienen en su agenda, es lo mismo, y son nada más que las pautas, las órdenes de la actividad que tienen que realizar. ¿Con qué trabajan? Con esto de aquí y con su ficha, porque ahí está la lectura en este caso, ¿ok? Entonces vamos a ver. Dice, como primera orden tienen que leer la página 20 de la ficha 6. Entonces, ustedes ya, su tutor les envió la ficha. Ustedes que van a la página 20, en este caso yo ya estoy aquí, y bueno, ahí ustedes ven acá, dice actividad 3, le dice leer el siguiente texto. Este que está aquí hasta acá donde dice dominación interna, que ahí termina, es el texto que ustedes van a tener que realizar, que nos está hablando sobre la colonización. Volvemos a la ficha. Después de leer, dice que usted va a tener que contestar las siguientes preguntas, estas tres preguntas que están aquí. ¿Cuál es la tesis central del texto? Entonces, ¿qué es la tesis central del texto? Es la idea principal, la idea que quiere dar a entender el autor, en este caso con la lectura que tienen en la página 20. Entonces, ustedes para contestar eso tienen que leer y luego poner qué tesis, qué idea está dando a entender el autor. Luego tienen que contestar la segunda pregunta, ¿qué implica la colonización en la actualidad? Puedes ayudarte de tu texto de filosofía para responder esta pregunta. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen el libro de filosofía, o si no del internet, pueden ayudarse para responder qué implica la colonización en la actualidad. Pero aquí en esta lectura también nos explica en qué consiste hoy en día la colonización. Ya vamos a ver, yo les voy a explicar un resumen. Y la otra pregunta dice, ¿a qué denomina el autor eurocentrismo? Puedes ayudarte de tu texto de filosofía para responder esta pregunta. ¿Ok? Entonces tenemos ahí las preguntas y ustedes tienen que responder, ¿sí? Puede ser basada en el internet, de su libro, ¿sí? Y como siguiente orden tiene realizar un dibujo sobre la colonización. Entonces, ustedes que pueden basarse así mismo en su libro, en internet, pueden su imaginación y ver qué es la colonización, ¿sí? Después, todo esto lo trabajan en su hoja, en lo que estén trabajando las actividades de la semana, y ahí las tienen guardadas. Y como cuarto dice realizar tu opinión sobre la colonización y de qué forma permitió megadiversidad en el Ecuador. Entonces, en la última parte tienen que dar una opinión sobre la colonización, lo que ustedes piensan, y de qué forma de pronto también fue detonante en la megadiversidad existente hoy en día. Esto que dice estudiantes con necesidad educativa especial, NEE, es para aquellos que tienen discapacidad. Entonces, ahí dice que ellos van a tener que ver el dibujo de la página 20 y luego contestar estas preguntas. Eso es para los estudiantes que tienen discapacidad. ¿Sí? Lo que está aquí. ¿Ok? Para el resto, ya saben, trabajan estas actividades. Bueno, el video acá dice explicativo, ya se los estamos enviando. ¿Ok? Entonces, esta lectura está hablando sobre sobre la colonización, perdón. Entonces, primero les da a entender ahí en qué es la colonización. Es nada más que tomar el control, ¿verdad? En la antigüedad la colonización era cuando venían los países más fuertes, como eran los imperios,
Imperio Británico, el Imperio Español, Portugués. Ellos venían y controlaban, por ejemplo, cuando vinieron aquí los españoles, ellos vinieron y aquí a todos los aborígenes o los que vivían en el América, los colonizaron, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ellos vinieron y como eran poblaciones más avanzadas, con armas, etcétera, y con ventaja, llegaron aquí a estas tierras a controlarlas, ¿verdad? Y ellos tomaron el control de esas tierras, las colonizaron, ¿sí? Entonces muchos, hasta hace poco existían colonias españolas, ya ahora ya no hay aquí en esta parte, ¿sí? También las colonias británicas, ¿sí? En Argentina había una disputa por las islas, por unas islas donde ellos se peleaban, ¿verdad? La hegemonía o a quién le pertenecían esas islas. Entonces la colonización era eso en la antigüedad. Los países más fuertes venían, invadían, conquistaban y controlaban esas tierras, a esas personas. Y imponían qué cosa? Su cultura, sus leyes, su religión, su lengua. Entonces en la antigüedad, aquí en Ecuador, era una colonia española, ¿verdad? ¿Y qué nos impusieron? La religión, en este caso la religión católica, la lengua, ¿cuál lengua? La lengua central de esta parte de Sudamérica, eran cuál cosa? Era el quichua, ¿verdad? Pero ahora que existe, también cuando vino los conquistadores españoles, impusieron el lenguaje español y también parte de sus gobiernos, sus leyes, sus culturas también. ¿Y por qué ellos hacían esto? Porque de esta forma podían controlar a esos pueblos, podían moldearlos a su imagen y poder dominarlos, podían utilizarlos para producir, etcétera, como ellos querían. Esa era la antigüedad. Las colonias, los imperios fuertes venían y tomaban posesión, imponían sus reglas, gobernaban, ¿verdad? Eso era en la antigüedad. Pero ahora ya no existe como tal este tipo de colonización que va el imperio fuerte y toma esas tierras y impone sus culturas, sus leyes. Ya hoy en día es difícil, escaso, nulo, ¿verdad? Aunque sigue existiendo los países del primer mundo, que son aquellos, los poderosos, ¿verdad? Los colonizadores. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, son países fuertes, ¿verdad? Incluso Rusia, hace pocos años, ¿verdad? Tomaron también tierras de sus países vecinos, ¿sí? Alegando que le pertenecían a ellos. Entonces vemos que todavía hay un poco existen todavía esos países del primer mundo fuertes que a veces también usan estos mecanismos un poco antiguos, ¿verdad? Pero hoy en día estos países del primer mundo, estas potencias mundiales, ya no tanto es así que van y llevan todo su ejército y conquistan, no, ahora ¿cómo lo hacen? A través de la política, ¿verdad? Con medidas, con leyes. Ellos, ¿qué pasa? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Quiere colonizar acá a Sudamérica. No va a enviar a todo su ejército y a tratar de conquistar a la fuerza. No, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? Porque hay otros países que van a oponerse y existe la ONU que también va a oponerse porque ya ahorita están definidos los límites de cada país. Entonces, ¿cómo hacen ellos si quieren imponer su cultura, su religión, ¿verdad? Sus políticas para beneficio de estos países del primer mundo? ¿Cómo lo hacen? Pues ahora a través de la política, ¿verdad? Ellos cogen y ponen apoyan a un líder político, al presidente, ¿verdad? A los ministros, y ellos, estos presidentes, estos ministros, puestos y financiados, auspiciados por los imperios, van a ¿qué? A gobernar para ese imperio que les está rindiendo cuenta. Va a poner políticas que ese imperio le dice que imponga. ¿Para qué? Para beneficios de ellos. ¿De qué forma se beneficia? Qué sé yo, en la forma de producción, de pronto la mano de obra más barata, se aprovechan de eso, o ciertos productos les venden a un precio que al imperio le conviene, ¿sí? Y
sobre todo mantiene el poder hegemónico en el mundo. ¿Qué es el poder hegemónico? Es ser la mayor potencia, tener el control absoluto, como en este caso hoy en día lo tiene Estados Unidos, ¿verdad? Aunque ya ha aparecido un contendiente que es China, que también está creciendo como potencia y tiende a disputarle quizás muy pronto a Estados Unidos ese poder hegemónico. Entonces, esto ustedes lo van a ver en este texto, de cómo, qué es la colonización, ¿verdad? Es la acción de que el imperio, países, en la antigüedad imperios más poderosos vienen y toman control, imponen sus leyes y cultura. Ahora ya no es así, ya no vienen y conquistan a la fuerza, con armas, con guerras, sino es que ponen líderes políticos, ministros, y manejan ese país que quieren colonizar a su antojo, con sus reglas, con sus políticas, ¿sí? Es decir, toman posesión de ese país sin mover ni siquiera un disparo, sin sangre, sin guerra, pero lo siguen controlando, ¿verdad? Esa es la forma que ahora colonizan los países del primer mundo, Estados Unidos, Rusia, China, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo van a ver, ¿verdad? Ya más adelante, más grande, que de pronto le llame mucho más la política, ustedes van a ver cómo, por ejemplo, aquí en América del Sur hay líderes que se alinean con la derecha, otros se alinean con la izquierda, y entonces los que se alinean a la derecha van a rendir, ¿qué cosa? A la potencia de la derecha, y los que se alinean con la izquierda van a rendir cuenta a los países líderes de la izquierda, ¿verdad? ¿Sí? Muchas veces estos países potencia los auspician. Ya ustedes se van a dar cuenta cómo estos presidentes, ministros que ellos colocan, auspician, no gobiernan para el pueblo que los elige, para Ecuador, sino es que gobiernan para quién, para beneficiar a ese país o sacar partida de algo, ¿sí? Entonces esto es lo que hace este texto y al final nos hace sentido de que lo que nos interesa no es por qué continúa esta por qué lo que nos interesa, dice, no es la independencia o la descolonización formales, sino por qué sigue hasta hoy en día existiendo ese proceso de colonización. Es decir, por qué incluso hoy en día todavía los países no pueden ser libres totalmente, sino es que siguen teniendo ese poder encima, ese país potente que nos quiere gobernar, ¿verdad? Hoy en día ya camufladamente, ¿verdad? A través de la política. Entonces, eso es lo que ustedes van a leer y luego van a contestar esas preguntas. Yo les he hecho un resumen, ustedes pueden leer más, analizar más, ¿sí? Entonces, ahí ya les di una idea de qué es cuál sería la tesis, qué implica la colonización en la actualidad, cómo ahora colonizan los países del primer mundo, mediante qué cosa, políticas, leyes, organizaciones mundiales, etc. ¿Sí? Y también, bueno, ahí eso ya les queda del eurocentrismo, ¿verdad? Dice, puede ayudarte de tu libro de filosofía, ¿ok? Entonces, estas preguntas tienen que, en este caso, contestarlas en su hoja en que estén trabajando, ¿verdad? Para darle una introducción al eurocentrismo, ¿verdad? Tiene que ver con, obviamente, el continente europeo, cómo tiene esa hegemonía y cómo se han mantenido los países europeos, España, Italia, Francia, son países muy fuertes con poderes que tienen una hegemonía, tienen un poder y se han mantenido. Entonces ahí ustedes tienen que analizar, ¿verdad? En su libro, en la investigación, en que esa idea del eurocentrismo, esa tesis del eurocentrismo. Estos países se han aliado de Europa y mantienen ese poder juntos, se defienden, se apoyan y por eso es que son unidos como región y son fuertes, países fuertes. Realizo un dibujo sobre la colonización. Háganlo como ustedes, su imaginación les permita, su habilidad. Puede ser tipo de colonización antigua o moderna. Y tu opinión sobre la colonización y de qué forma permitió megadiversidad, ¿verdad? Megadiversidad se refiere a que hubo variedad. Entonces, cuando vino esta colonización española aquí en el Ecuador, ¿qué trajo? Trajo más cosas, trajo más la cultura de ellos,
lenguaje, idiomas, prácticas, etc. Entonces, trae megadiversidad, quizás con una tragedia, ¿verdad? Porque muchos de esos ancestros fallecieron en esas guerras, pero esa colonización y en el mundo en general ha permitido ampliar, conocer más culturas, lenguajes, prácticas, normas, etc. ¿Sí? Entonces eso se los dejo como análisis y la actividad de los estudiantes con discapacidad especial, que es analizar la imagen y responder estas preguntas. ¿Okay? Entonces aquí ustedes tienen que trabajar estas actividades junto con la ficha y trabajarlo en las hojas en lo que estén realizando, ¿ok? Entonces esta ha sido la explicación del tema. Estamos viendo en este mes de las pluriculturalidades, megadiversidad. En este caso vemos un tema con un tinte medio político de la colonización, ¿verdad? De la historia, y también cómo ha permitido esta colonización fomentar megadiversidad, porque cuando llega una nueva cultura, ¿verdad? Ese país adquiere esa megadiversidad. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hoy en día hay muchos ciudadanos de otros países, ellos llegan con sus culturas gastronómicas, culturas de bailes, de festividades, entonces eso es megadiversidad. Y también traen esa parte de su cultura. Y hoy en día con la globalización en todo el mundo, hay gente de todas partes del mundo y cada uno llega con sus creencias y eso permite que ese país tenga más megadiversidad. Por ejemplo, hay ciudadanos ecuatorianos en Estados Unidos, muchos, y ellos van allá con sus tradiciones, su gastronomía, y eso es parte de la megadiversidad. Entonces, hasta aquí voy a dejarle esta explicación. Cualquier inquietud o pregunta me la hacen llegar. Y entonces yo les dejo aquí para que puedan trabajar su actividad y que tengan una excelente semana y que puedan realizar la actividad de la mejor manera, ¿ok? Entonces, de mi parte, un gusto y estamos en comunicación, ¿ok? Nos vemos y pasen bien, estudiantes. Nos vemos.